sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre. Mi alma entregaré entera a tus pies. Anunciaré que solo tú eres el Rey. Quiero cantar de tu gracia. Quiero hablar tus palabras. Que el mundo pueda ver que vives por siempre. De tu amor anunciaré. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre. Mi alma entregaré entera a tus pies. Anunciaré que solo tú eres el Rey. Muy pero muy buenas noches, amada audiencia de FM La Predicadora. Aquí estamos un miércoles más, en este día miércoles 3 de agosto de este 2022. Estamos en vivo para hacer este programa que se llama Hablando de Ti. Nos gozamos de poder estar aquí nuevamente para hacer este programa, así que gracias a nuestro Señor Jesucristo que Él nos ha ayudado para que podamos estar aquí. Así que gracias a todos los que están del otro lado y gracias también por la vida de nuestro hermano Mauro, que está en los controles. Gloria al Señor. Así que le agradecemos al Señor por este momento tan importante de poder estar aquí para hacer este programa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Nos dirigimos a ti en esta noche para darte gracias por este momento, Señor, que podemos estar aquí, Señor. Oramos, Dios mío, presentándote este programa, Señor, Dios mío, porque sabemos, Padre, Dios mío, que tú tienes el control de todas las cosas y lo ponemos en tus manos. Gracias, Señor, Dios mío, Padre. Estamos pidiéndote, Señor Jesús, por cada hermano y hermana que está en la sintonía, que tú estés poniendo tu mano de sanidad, de liberación. Señor, gracias, Señor Dios mío, porque podemos orar, podemos buscarte por medio de la oración. Señor, gracias por este día que tú nos has regalado y que podemos estar aquí nuevamente para hacer este programa. Bendice, Señor, este programa, Señor, y bendice a cada hermano y hermana que está en la sintonía. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Con su fuego se llevó toda impureza, el dolor, pensamientos de mal no volverán. Día más amaneció, un hombre nuevo eres hoy, con nuevas fuerzas estás, no volverás. Desesperado vas buscando, quieres más. Lo que eras ayer ya nunca más serás. Como luz en la oscuridad, me trajiste la paz. Con tu fuego me cambias. Como luz en la oscuridad, me trajiste la paz. Con tu fuego me cambias. Con su fuego transformó, la ruina reedificó. Él me dio otra oportunidad. Los recuerdos del ayer ya no te dejaban crecer. Él te dio otra oportunidad. Desesperado vas buscando, quieres más. Lo que eras ayer ya nunca más serás. Como luz en la oscuridad, me trajiste la paz.
Dios bendiga a todos y a cada uno de los oyentes de la Predicadora FM 94.1. Nuevamente estamos en este lugar como todos los días miércoles de las 20 a las 22 horas. Doy gracias a Dios por su presencia, por su guía, por su ayuda y por mi hermana Teresa, por mi hermano Pastor Omar. Gracias por sus vidas, por la vida de mi hermano Mauro, que está en la operación técnica, y el Señor esté bendiciendo las vidas de todos y cada uno. Y desde ya voy pasando los números donde pueden estar enviando su mensaje, su pedido de oración al WhatsApp de Hablando de Ti, al 11 61 77 90 19, 11 61 77 90 19, o al 11 60 39 33 75, es el WhatsApp de la radio, 11 60 39 33 75. En estos dos números de WhatsApp puede estar enviando su mensaje, su pedido de oración, su petición para que estemos orando por todo y cada uno, o llamar a la línea 60 71 38 45, 60 71 38 45 es la línea donde puede llamar, donde voy a estar atendiendo su llamado, esperando su llamado, y también podemos orar desde teléfono o pedir su pedido, hacer su pedido de oración desde también esta llamada, y nosotros llevamos todo anotado y oramos en la iglesia y en nuestro hogar también junto con su pueblo por todas las peticiones, hermanas y hermanos. Así que esperamos su mensaje, su llamado, su petición para estar orando. Que el Señor esté bendiciendo muy, muy ricamente a todos y a cada uno. Dios bendiga a toda la audiencia en esta hermosa noche, una noche de invierno. Agradecida a Dios de poder estar acá con ustedes nuevamente en este programa. Gracias al Señor por la vida de mi esposo, de mi hermana Elba y de nuestro hermano Mauro Sánchez, que está en la operación técnica de este programa. Mi nombre es Teresa y este es el programa Hablando de Ti del Ministerio El Incomparable. Agradecemos al Señor su divina presencia, porque verdaderamente si Él no estuviera aquí, en vano sería que estemos nosotros. Y también damos gracias al Señor por nuestro hermano Jonathan Ibáñez, que nos trajo hasta aquí, hasta los estudios de la radio. Que el Señor bendiga a nuestro hermano y a su familia en esta noche también. Gracias por la vida de nuestro hermano, y el Señor esté fortaleciendo a cada oyente que está acompañándonos. Gracias a todos los que están en la sintonía, a los que están allí preparándose para mandar un mensaje o para hacer un pedido de oración o para contar la respuesta de algún pedido que ya haya recibido, ¿sí? Porque sabemos que nuestro Dios obra y Él obra con poder y autoridad. Gloria al Señor, qué bueno. Gracias, hermano Jonathan, por traernos, y realmente nos gozamos por la vida de nuestro hermano, que nos fueron a visitar y ahí nos trajo hasta la radio nuestro hermano, así que gracias. Y bueno, estamos hasta las 22 horas, está mi hermana Elba, ¿sí? ¿No? Con ganas de anotar los pedidos de oración, ¿no, hermana? Amén, así es. Con ganas de orar en el también. Teléfono. Amén, así es. Estábamos hablando eso con los hermanos que antes yo también atendía el teléfono y oraba. Gloria a Dios. Era muy lindo poder hablar. Es hermoso orar por teléfono, poder dar palabras, ¿no? Gloria al Señor. Así que bueno, estamos hasta las 10 de la noche. Y hoy vamos a continuar viendo la segunda epístola a los tesalonicenses. Ya me estoy confundiendo de hermanos, pero vamos a continuar estudiando la segunda de Tesalonicenses, y en esta noche vamos a ver el capítulo 3. Y vamos a hacer, como hacemos habitualmente, un repaso, lo último que hemos visto. El miércoles anterior fue en el capítulo 2, versículo 13 al 17, donde hemos visto acerca de la acción de gracias por la salvación. Dice la palabra de Dios de esta manera, 2:13 de la segunda epístola a los tesalonicenses. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido,
sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Gloria al nombre del Señor. Podemos ver, hermanos, aquí la acción de gracias por la salvación, ¿sí? ¿Y quién está dando esta acción de gracias? Y el hermano Pablo, ¿sí? Silvano y Timoteo, que eran los que trabajaron aquí en esta segunda carta a los tesalonicenses, y en el capítulo número 1, versículo 1, los vemos a ellos saludando. Por eso dice, pero nosotros, Pablo incluyendo a sus colaboradores, aquellos que estaban haciendo la obra de Dios juntamente con él. Gloria al Señor. Y hemos visto, hermano, cómo él agradece, ¿no?, por los hermanos. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Y cómo se dirige, ¿no? Hermanos amados por el Señor. Y qué bueno es ser agradecido. ¿Cuánto nos gozamos cuando de pronto una persona abre su corazón al Señor? Nos gozamos y nos alegramos en el Señor, hermanos, de que la salvación haya llegado a esa vida o a esas vidas. Qué glorioso momento cuando vemos el obrar de Dios, cuando un corazón se abre a la palabra de Dios y comienza la obra de salvación en esa vida, hermanos. Gloria al Señor. Y acá estamos viendo que el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos de Tesalónica que ellos estaban siempre dando gracias, ¿no?, a Dios respecto a estos hermanos que habían recibido este mensaje. Dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Gloria al Señor. Hermanos, ellos habían sido escogidos desde el principio, para salvación, dice la Escritura aquí. Y es maravilloso saber que Dios nos ha escogido a nosotros, hermanos. El llamado de la salvación nos indica que hemos sido llamados con el privilegio de haber sido elegidos por Él. No estamos aquí porque queremos, hermanos. Hemos sido predestinados a esta salvación de antemano. Gloria al Señor. El Señor diseñó este plan de salvación y luego nos llamó, dice también en la carta a los Efesios, nos habla acerca del llamamiento, y en otros tantos pasajes de la Biblia donde dice que Él nos ha llamado con un llamamiento santo también, hermanos. ¿Para qué nos llamó? Para la salvación. Gloria al Señor. Esta es la invitación más gloriosa que una persona puede recibir, el llamamiento a la salvación, hermanos. A lo mejor de pronto te enterás que alguien hizo una fiesta y que no te convocó, que no te ha invitado, que no te tuvo en cuenta. Pero qué maravilloso es saber que Dios nos ha escogido para salvación. Y habíamos visto acerca de lo importante que es ser llamado y ser escogido. La diferencia entre el llamado y el escogido es que el escogido acude a ese llamamiento. Eso es lo que hemos estado compartiendo. Y la predestinación se entiende de esa manera, porque algunos piensan, bueno, este va a ser salvo porque ya fue predestinado por Dios, aquel no va a ser salvo porque él ya fue condenado de antemano por Dios. No es así, sino que el ser escogido implica el acudir a ese llamamiento. La palabra de Dios dice que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, pero lamentablemente no todos van a acudir a Dios arrepentido de sus pecados, porque muchas personas quieren la bendición de Dios, pero no quieren renunciar al pecado que los aparta de Dios justamente. Y si nosotros no renunciamos a esa manera de vivir, entonces estamos renunciando a este llamamiento, estamos renunciando a este plan de salvación que Dios ya lo planificó de antemano, hermanos. Gloria al Señor. Ahora también hemos visto, como dice en el versículo 14, cuál fue el medio por el cual fueron llamados los hermanos de Tesalónica, como nosotros también, por el Evangelio, por la palabra de Dios. Gloria al Señor, hermanos. Hemos sido llamados por Dios a este camino de salvación, este camino de vida, dice en el versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor.
¿Cómo nos llamó el Señor? Por la predicación de su palabra, por estas buenas noticias, el Evangelio de Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Gloria al Señor, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para prepararnos para nuestro encuentro con nuestro amado. Por eso también en el versículo 15 nos da la evidencia del llamamiento, que es la fidelidad, o sea, el permanecer fieles en tiempos de apostasía. Por ejemplo, dice en el versículo 15, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Habíamos hablado acerca de que había cartas falsificadas, ¿sí? Como que eran del apóstol Pablo, como que eran escritas por él y realmente eran herejías, ¿no? Eran cartas falsas para apartar de la verdad a los hermanos. No había WhatsApp, no había medios de comunicación masivos como los hay hoy, no había manera de comunicarse si no era trasladándose personalmente o a través de las cartas, ¿sí? Hermanos, por eso había muchas cartas falsificadas, lamentablemente, ¿no? En ese tiempo, y en este tiempo también vemos personas que falsifican la palabra del Señor. ¿Y cómo es eso? Cuando adulteran lo que la Biblia dice, cuando le agregan o le quitan lo que la palabra de Dios dice. Pero acá en este versículo 15 nos está hablando de la evidencia del llamamiento, que es la fidelidad, o sea, el permanecer fieles en tiempo de apostasía, estar firmes reteniendo la palabra de Dios. Esa es la evidencia, hermanos, del llamamiento. ¿Cómo sé que he sido llamado? ¿Cómo sabés vos que fuiste llamado a este camino? Porque permaneces en fidelidad ¿a qué? A la palabra de Dios, a la palabra de Dios, hermano. Gloria al Señor. Porque sabes una cosa, Dios al que llama va a sostener. Si nosotros acudimos al llamamiento de Dios, Él va a sostenernos, Él nos va a sostener. Venga lo que venga, pase lo que pase, si de verdad, de corazón, sinceramente, hemos acudido a este llamamiento. El Señor nos va a fortalecer, aunque parezca que muchas veces vamos a caer y que no nos vamos a levantar, pero el Señor nos va a sostener en medio de la dificultad. Gloria al Señor. Y eso es lo que Él les dice a los hermanos aquí. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, ¿sí? Haya sido que ellos le hayan predicado personalmente o a través de las cartas que también eran inspiradas por el Espíritu Santo. No eran cualquier carta, no era cualquier mensaje, no era un simple mensaje de WhatsApp, ni copiar un enlace de YouTube o de cualquier lugar, sino que eran cartas inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Sí? Estamos hablando de la palabra de Dios. También en el versículo 16 vemos la fuente de la fortaleza para permanecer fieles. Dice así, y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Podemos ver que la fuente de la fortaleza para permanecer fieles es el hecho de estar firmes en el Señor. O sea, el Señor mismo es la fortaleza. El Señor mismo es nuestra fortaleza. Él es el que nos sustenta, el que nos nutre, el que nos fortalece, el que nos ayuda a permanecer firmes, hermanos, si estamos tomados de las manos del Señor, ¿sí? Gloria al Señor. Si nosotros permanecemos en Cristo, el mismo Espíritu Santo va a ir trabajando y fortaleciendo cada área de nuestras vidas. Por eso damos gracias a Dios en esta noche, por su presencia, por su amor, por su fidelidad. Y voy a leer un mensaje que nos manda nuestro hermano Elías. Dice, bendiciones, escuchando como cada miércoles, que Dios nos siga ministrando y bendiciendo con su palabra nuevamente. Saludos a la hermana Elba y al hermano Mauro. Gracias, Elías, por estar en la sintonía. También la hermana Virginia Rosa Becerra dice, paz, hermana, pido oración por mi esposo Sergio Raúl Carabajal. Está con mucho dolor de los pies
y todo el cuerpo y nos manda bendiciones. Así que vamos a estar tomando este pedido de oración también y que el Señor ponga su mano poderosa sobre la vida de este varón. Vamos a ir a una alabanza y luego continuamos con más palabra de Dios. No se puede ocultar. Abrazado por este inmenso amor, me estoy perdiendo en él. Muerto a el mundo, ya no vivo yo, ahora tú vives en mí. Todo ser viviente se postra ante ti, todo conocimiento. Siguiendo tus pasos, quiero ser sensible a tu dulce voz, a tu dulce voz. Lléname, haz tu voluntad en la existencia de este corazón que desea más de ti, Señor. Nombre sobre todo nombre, llenas todo espacio, cautivas mi ser. Para siempre proclamaré que solo tú eres el Rey. Me abraza, me pierdo y vivo solo en tu amor. Todo ser viviente se postra ante ti, todo conocimiento. Siguiendo tus pasos, quiero ser sensible a tu dulce voz, a tu dulce voz. Lléname, haz tu voluntad en la existencia de este corazón que desea más de ti, Señor. Nombre sobre todo nombre, llenas todo espacio, cautivas mi ser. Para siempre proclamaré que solo tú eres el Rey. Me abraza, me pierdo y vivo solo en tu nombre. Sobre todo nombre, llenas todo espacio, cautivas mi ser. Para siempre proclamaré que solo tú eres el Rey. Me abraza, me pierdo y vivo solo en tu amor. Me abraza, me pierdo y vivo solo en tu amor. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz. Vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin
Continuamos con más Hablando de Ti en este día miércoles 3 de agosto. 3 de agosto de este 2022. Estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Podés comunicarte al 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75. Número de línea es el 60 71 38 45. 60 71 38 45. El número del WhatsApp de Hablando de Ti es el 11 61 77 90 19. 11 61 77 90 19. Hermana. Sí, se comunicó la hermana Graciela de Ciudad Evita. Está escuchando el programa, muy contenta de escuchar nuevamente. Gracias. Y bueno, mandas muchas bendiciones, saludos y agradecida a Dios por la vida de cada uno, de seguir, porque de mucha bendición para ella y para los oyentes seguramente también. Y sí, sabemos que sí, que la palabra de Dios siempre se comparte. Y bueno, la hermana desea que nuestro regreso sea de mucha bendición, que Dios nos proteja, nos guarde y aún después de entrar a nuestro hogar, que el ángel de Dios nos guarde. Gloria a Dios. Y eso es el sincero deseo de la hermana, y muchas bendiciones y saludo también al hermano Mauro y a todos los oyentes, a todos los que están escuchando, y que ella está orando por todas las bendiciones. Gracias, hermana Graciela, por estar siempre. Gracias por sus saludos, sus oraciones, sus bendiciones para todo el pueblo del Señor. También se comunicó la hermana Marifer, dice: bendiciones, mis amados y amadas del Señor, hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Nos bendice nuestra hermana. Gracias. Y también se comunicó la hermana Carmen de Canale, que nos dice de esta manera: paz, hermanos, doy gracias a Dios en el nombre de Jesús por sus oraciones, por Oscar, porque está mejor del pie, aunque todavía no está curado. Mañana va a ir al médico, Dios los bendiga. ¿Y qué te parece si oramos en este momento por liberación, Vamos a orar, por gracias. espiritual? Sí, cómo no. Con todos los que están en sintonía. También nuestra hermana Lorena nos bendice y dice de esta manera: bendiciones, estoy escuchando, muchas bendiciones a la mesa de trabajo, dice nuestra hermana. Así que gracias por estar ahí, Lorena, y nos unimos en oración, ¿te parece? En esta noche, qué bueno que es comenzar a orar, hermanos, por todos los pedidos de oración en el nombre de Jesús. Gracias, hermano Oscar, hermana Carmen de Canal, hermana Lorena, hermana Graciela. Vamos a orar, oramos, hermano, gloria al Señor. Eterno y querido Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, buscando tu rostro, tu presencia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios mío, te damos gracias por la vida de mi hermana Graciela de Ciudad Evita, te damos gracias por la vida de mi hermana Carmen de Canale, te damos gracias, Señor Dios mío, Padre, por nuestra hermana, Señor, Virginia Becerra, Señor, que pide por su esposo, por sus pies, Señor. Toca, Padre Dios mío, las articulaciones, Señor. Toca, Padre Santo, Dios mío, los huesos, los tendones. Gracias por mi hermana Lorena. Intercedemos en esta noche, Padre, y reprendemos todo espíritu de opresión, todo espíritu de enfermedad en los huesos, todo espíritu de todo dolor de cabeza, todo espíritu inmundo, todo lo que perturba. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias. Toca a mi hermano Oscar, Señor. Toca a mi hermano Oscar Canale. Tócalo con el poder de tu Espíritu Santo. Toca su cuerpo, toca todo su ser. Toca la vida de mi hermana Carmen Canale, Señor. Toca la vida de nuestra hermana, Dios mío, Virginia Becerra. Toca a su esposo, Señor. Desde este lugar intercedemos. Clamamos a ti, Dios mío, nos ponemos de acuerdo, reprendemos toda opresión, reprendemos todo dolor de cabeza, dolor de estómago, todo problema, Dios mío, en el cerebro, todo problema en la cervical, todo problema en la columna, en la cintura, lo echamos fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda palabra negativa, toda obra de Satanás, todo espíritu de umbanda, de macumba, de magia negra, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos creyendo en el Dios Todopoderoso, que tú puedes sanar, Señor, que tú puedes libertar, que tú puedes obrar un milagro en esta noche, Dios mío. No necesariamente tenemos que esperar un día especial para que tú obres. No necesariamente tengo que esperar al domingo, al sábado o a cualquier día.
especial para que tú hagas un milagro, para que tú hagas sanidad, Padre. En este momento tú lo puedes hacer. Tú puedes quemar los demonios, echar fuera todo espumarajo, toda inmundicia, todo lo que está alojado en el estómago, todo lo que está alojado en el pecho, toda opresión. Diablo, te reprendo. Apártate de los cuerpos, Satanás. Apártate de las mentes, apártate de los corazones. Apártate en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda obra de depresión, de amargura, de tristeza, de desesperación. Estamos orando por el hermano Oscar Canales, Señor. Estamos orando por la vida de nuestra hermana Graciela de Ciudad Evita. Estamos orando por la vida de nuestra hermana Beatriz, Señor. Estamos orando por la vida de nuestro hermano Fernando, Señor. Tócalo a Fernando, Señor, para que podamos dar testimonio de que tú, Señor Dios mío, estás obrando. Para que podamos dar testimonio, Dios mío, Padre, porque muchos piensan, Señor, que tus milagros han caducado. Muchos piensan que tus milagros eran para el tiempo de los apóstoles, para el libro de Hechos de los Apóstoles, pero nosotros estamos creyendo en tus milagros en esta noche. Estamos predicando a un Cristo vivo, estamos predicando al Cristo glorificado, al que viene pronto, al que todo lo puede, el que traspasa las paredes, el que traspasa las puertas, el que salva, el que sana, el que liberta, el que quema los tumores, el que quema todo cáncer, el que quema todo problema estomacal, el que quema todo problema respiratorio, el que quema toda opresión, el que quema toda obra de brujería, de hechicería, de magia negra. En el nombre de Jesús de Nazaret, toma autoridad, hermano, en esta noche. Toma autoridad. Poné tu mano ahí donde está el dolor. Poné tu mano en tu pecho, ahí en tu corazón. Poné tu mano ahí. Toma autoridad. Gloria al Señor. No le creas lo que el diablo te dice. No le prestes atención a esa palabra negativa. Gloria al Señor. En una oportunidad al principal de la sinagoga le dijeron, gloria al Señor, le dijeron, no molestes al maestro, ya tu hijo ha muerto. Pero Jesús le dijo al Padre, le dijo, cree solamente, no temas, cree solamente. En esta noche, cree, hermano, hermana, cree, gloria al Señor. Poné tu mano ahí en la cabeza donde te duele, ahí reprende toda opresión, todo dardo del maligno, toda obra de envidia, todo odio, todo rencor, toda la carga, todo el peso, todo agobio, todo achaque, todo malestar, todo espíritu de jaqueca, todo espíritu de dolor, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu inmundo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Toda saladura, toda brujería, todo curanderismo, todo espiritismo, toda magia negra, todo control mental, todo demonio de control mental, todo demonio de bloqueo mental, reprendemos en esta noche en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Nos ponemos de acuerdo. Y algo sucede cuando dos se ponen de acuerdo. Dice que Pedro y Juan iban al templo La Hermosa a orar. Iban a orar de continuo. Y dice que estaba el cojo ahí mendigando. Pero un día llegó el momento oportuno para este hombre. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pero dice que ellos iban a orar todos los días iban al templo de La Hermosa a orar. Y en esta noche estamos orando en este programa, estamos orando, Padre, estamos buscando tu rostro. Yo te necesito, Jesús, yo también te necesito. Todos los que estamos acá necesitamos de ti, somos personas necesitadas, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu unción, necesitamos de tu favor. Intercedemos por cada hermano, intercedemos por cada hermana, intercedemos por tu pueblo, oramos por cada pastor, por cada misionero, por cada evangelista, por cada varón, por cada mujer tuya, Señor Dios mío, que está predicando tu palabra. Oramos, Dios mío, por la economía, Señor, de cada pastor, por el trabajo de cada uno, por el sustento diario. Estés bendiciendo, supliendo a tus siervos, Padre. Oramos, Señor Dios mío, Padre, intercedemos, Padre, por cada familia, por cada hogar, por cada joven, niño, anciano, adolescente, por cada matrimonio. El diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Echamos fuera toda obra de separación, echamos fuera todo espíritu de dolor, echamos fuera todo diablo que se debe llamar ACV, echamos fuera todo diablo que se debe llamar hemiplegia, echamos fuera toda parálisis facial. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, no hay Dios tan grande como tú.
estamos creyendo, nos ponemos de acuerdo con mi hermana Elba, me pongo de acuerdo con mi esposa en esta noche, con mi hermano, gloria al Señor, con todos los hermanos y hermanas que están en la sintonía, con todos los hermanos, con los intercesores, Padre Dios mío, Señor Dios de la gloria, porque hay opresión, porque el diablo se levanta, porque sabe que hay bendición, porque sabe que hay victoria, porque sabe, gloria al Señor, que en esta semana hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay bendición, hay bendición, hay bendición, y el diablo se enoja, se opone, pero ya está vencido, porque dice la Biblia que Jesucristo lo venció. Tú lo venciste en la cruz del Calvario, Padre, tú lo venciste, y esa sangre tiene poder en esta noche para limpiarnos, y esa sangre tiene poder para limpiar al pecador. Es la sangre de Cristo, la sangre de Jesucristo tiene poder, y en el nombre de Jesús, Dios mío, intercedo por el esposo de Virginia Becerra. Toca, Señor, toca su cuerpo, tócalo, Señor, toca a mi hermano Oscar Canales, Señor, tócalo en esta noche a mi hermano, toca la vida de mi hermana Carmen de Canales, toca la vida, Dios mío, de mi hermana Graciela, toca la vida, Dios mío, gracias por el hermano Jonathan que nos pudo traer en esta noche, gracias por su esposa, toca la vida de mi hermana Lorena, tócale a Lorena, Dios mío, bendice a mi hermana, bendice a tu sierva, bendice la vida de Tayel, de Marley. Estamos orando, hermano, en esta noche, estamos clamando, gracias por mi hijo Elías, Padre, gracias por mi hija Priscila, Señor, gracias por los hermanos y hermanas del Ministerio El Incomparable, gracias, Señor Dios mío, por cada pastor, por cada congregación, por cada hermana que está en la sintonía, que está orando. ¿Por qué esperar a una vigilia para orar? ¿Por qué esperar a una fecha especial? Cuando Dios, tú lo puedes hacer ahora, tú puedes obrar hoy, Señor. Por eso te agradecemos y te damos toda la gloria en el nombre poderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios que podemos orar, que podemos interceder, que podemos clamar juntos sabiendo que el Espíritu de Dios se está moviendo, que Él está tocando, que no hay nada imposible, que Dios todo lo puede y con Él todo lo podemos. Por eso en esta noche nos gozamos en el Señor, porque Él se mueve en cada oración, en cada alabanza, en cada disposición de nuestro corazón se manifiesta su presencia. Él quiere que nosotros estemos dispuestos a recibir lo que Él tiene preparado. Él quiere que nosotros estemos dispuestos a escuchar su palabra y a ponerla en práctica en nuestra vida. Por eso, gracias a Dios por todos los que están orando, por los que se unen en cada oración, en cada ruego. Y bueno, el Espíritu Santo está aquí como está allí donde vos te encontrás, porque para Él no hay distancia, para Él no hay pared intermedia, no hay puerta que puede impedir que Él obre, hermanos. Gloria al Señor, porque Dios es Espíritu y dice que los que le adoran en espíritu y en verdad, esos adoradores busca el Padre que le adoren, ¿no? Gloria al Señor. Esos adoradores quiere nuestro Dios eterno. Gloria al Señor. No necesitamos una imagen, no necesitamos un altar de material alguno, sino, hermanos, en el lugar donde nos encontramos podemos clamar a este Dios vivo, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo y el poder de Dios habita dentro de cada uno de nosotros. Su Espíritu Santo mora en el creyente. Por eso damos gloria al Señor, y toda mentira del diablo y toda perturbación y toda fortaleza demoníaca que quiera apoderarse está vencida, porque Cristo ya lo venció y lo hizo de una vez y para siempre. Él venció al pecado, Él venció a la muerte, Él nos hizo libres del pecado, libres de las consecuencias o los resultados del pecado, libres de la culpabilidad, libres de condenación, nos hizo nuevas criaturas para gloria de su nombre. Él nos ha transformado. Por eso en esta noche alabamos a este Dios vivo, a este Dios eterno que se mueve en cada uno de sus hijos. El Espíritu de Dios quiere usar tu vida, el Espíritu Santo quiere llenarte primeramente y quiere usar tu vida, porque hay muchas personas que necesitan este Evangelio. Gloria al Señor, como bien lo decía el apóstol Pablo en este capítulo 2 que hemos concluido la semana anterior, acá en la segunda de Tesalonicenses, hermanos.
el Espíritu Santo a través del Evangelio ha llamado a muchas personas a este camino de salvación, por los cuales nosotros también vamos a orar. Gloria al Señor, cada uno de nosotros. Y vamos a ver en este capítulo 3 el pedido de oración justamente que el apóstol Pablo hace aquí. Gloria al Señor. Hemos visto que en la primera división de esta carta, hermanos, de esta carta, hemos visto la persecución de los creyentes en el presente, juicio de los no creyentes en el futuro, es decir, cuando Cristo venga. Y abarca desde el versículo 1 al 12 del capítulo 1. En dicha división, después de una breve introducción, consideramos la persecución que sufrieron los creyentes en aquella ciudad. Y también vimos los frutos espirituales que surgieron como beneficio para su desarrollo en la vida cristiana, hermanos. Gloria al Señor. Por eso es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario que seamos preparados, que seamos fortalecidos. Los sufrimientos, los padecimientos, las tribulaciones, las luchas nos deben fortalecer en nuestra vida cristiana. Gloria al Señor. Y se ha de manifestar en nosotros dones espirituales también juntamente con ellos, ¿sí? Gloria al Señor. También examinamos el juicio de los malvados en la futura venida de Cristo y destacamos el contraste entre el reposo que van a experimentar los creyentes cuando llegue ese día, con el tremendo castigo que aguarda a los que en su rebeldía y desobediencia rechazaron la oferta del mensaje de salvación del Evangelio, los que no acudieron a este llamado. El apóstol les animó con el pensamiento de que a pesar de las circunstancias presentes, Dios cumpliría su propósito en sus vidas y el nombre de Cristo sería honrado por la forma en que vivían su vida cristiana, demostrando un amor fraternal, ejemplar y una conducta digna de la ética del Evangelio. Por eso, hermanos, en la segunda división de esta carta lleva el título El programa para el mundo en conexión con la venida de Cristo y abarca el capítulo 2 desde el primer versículo hasta el versículo 12. Consideramos el orden general de eventos colocando en primer lugar al arrebatamiento de la iglesia de esta tierra para estar en la presencia del Señor. El propósito de Pablo fue tranquilizar a los creyentes porque aparentemente habían circulado cartas y comentarios, incluso algunos atribuidos al apóstol, en el sentido de que el día del Señor estaba cerca. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Y esto había causado desórdenes en la vida de estos hermanos de Tesalónica. Pablo les aclaró que ese no era el caso y les detalló algunas señales que precederían al comienzo del periodo de la gran tribulación, como por ejemplo una apostasía total en la iglesia de esos tiempos y la aparición del llamado hombre de pecado o anticristo, lo cual traería consecuencias religiosas y políticas. Y hemos visto que eso es cuando la iglesia sea tomada, ¿sí? Esta gran apostasía que habla en este capítulo 2, como hemos estado compartiendo, versículo 1 al 12, hermanos, nos habla del periodo donde se va a instalar el anticristo luego que la iglesia sea tomada. También destacó el apóstol que ese tiempo se caracterizaría por la aparición de señales y milagros engañosos, falsos pero de apariencia real y convincente, obrados por el poder de Satanás. También habíamos mencionado, hermanos, que muchas veces suceden milagros, aún en nuestro tiempo, que no son de Dios, ¿sí? Que son por obra de Satanás, por obra de hechicería, de ocultismo. Pero estos milagros no prevalecen, hermanos, porque no son de Dios. Lo que no es de Dios no prevalece. Lo que es de Dios prevalece, permanece. Gloria al Señor. Pero muchas veces, hermanos, esto es por cuanto rechazan el mensaje del Evangelio. Por cuanto no creen en la verdad, Dios les permite que crean a la mentira. Esto es tremendo. Miren que rechazar una, rechazar dos constantemente, endurecer el corazón en orgullo, en soberbia, en creer que uno tiene la razón muchas veces, blasfemando el nombre de Dios. Hermanos, todo eso trae su consecuencia. Los que voluntariamente rechazan el mensaje
de salvación, Dios permite que crean a la mentira. Por eso suceden estas cosas, pero específicamente en el periodo del anticristo también van a suceder milagros con un poder engañosos, obrados por el poder de Satanás. Entonces, también acá hemos visto que el apóstol los tranquilizó asegurándose de que esa culminación de maldad en la tierra que se desencadenaría en el periodo de la gran tribulación y que iba a resultar en la aparición del citado anticristo estaba siendo retenida por la influencia del Espíritu Santo. Satanás no puede estar a sus anchas, como hemos mencionado ya en el programa anterior. Él no puede hacer lo que quiera, no puede. ¿Saben por qué? Porque la iglesia del Señor está aquí, donde el Espíritu Santo mora. ¿Dónde mora? En la iglesia, en el creyente, en el Hijo de Dios, en el cuerpo de Cristo. Todos estos nombres que se nos da a nosotros, el pueblo del Señor, en el periodo de la gracia. Y también se volvió a poner el énfasis en el castigo de los que no creyeron en la verdad y se deleitaron en practicar el mal y la injusticia. Por eso, a partir del capítulo 2 y el versículo 13, tenemos la tercera y última división de esta segunda carta a los tesalonicenses, que, hermanos, nos habla del carácter práctico de la venida de Cristo, que se extiende hasta el capítulo 3, versículo 18. Desde el versículo 13 al capítulo 3, versículo 18, hermanos. Y en la primera parte que hemos acabado de compartir con ustedes, desde el versículo 13 al 17, la parte final del capítulo 2, el apóstol resaltó la importancia de que los creyentes estuvieran establecidos en la palabra de Dios. Porque palabra vamos a encontrar muchas en este tiempo, pero estamos hablando de la palabra de Dios, no la palabra de cualquiera, de cualquier profeta, de cualquier apóstol, de cualquier pastor, de cualquier hombre, de cualquier mujer, sino la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La que está escrita, por eso se llama Sagradas Escrituras. Lo que está escrito en la Biblia, eso es la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Lo que está escrito, hermanos, es la revelación de Dios para la humanidad, la palabra escrita. Gloria al Señor. Y hermanos, sabemos que también Pablo nos recordó que Dios consuela nuestros corazones y nos establece, nos afirma para que tanto en palabra como en obra hagamos lo que es bueno, es decir, lo que a Él le agrada. ¿Y cómo podemos hacer lo que a Dios le agrada? Mediante la obra del Espíritu Santo, porque humanamente hablando, nuestras obras no son buenas. El hombre de por sí mismo no puede hacer la obra de Dios. El hombre natural, el hombre sin Cristo, con sus fuerzas, ni con su capacidad, ni con su intelecto, ni con sus muchos estudios, hermanos, el hombre no puede hacer la obra de Dios si no es mediante la obra del Espíritu Santo. Por eso siempre tengamos presente. Si nosotros podemos orar es por la gracia de Dios, porque el Espíritu de Dios, hermanos, nos motiva, nos exhorta, nos confronta, nos anima también, nos consuela, hermanos, y nos lleva a la oración para que tengamos una relación, una comunión con Dios. Sin el Espíritu Santo, hermanos, realmente no podemos hacer la obra de Dios, no podemos hacer lo que le agrada al Señor. Y esta actitud tiene que ver con la lealtad hacia la persona del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. En el capítulo 2 también Pablo habló en los versículos 13 y 14 de la hermosa posición que tenemos en Cristo como elegidos de Dios. Les dijo a los tesalonicenses que le daba gracias a Dios porque Él les había escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. También dijo que nosotros somos llamados por Dios para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una verdad profunda, apasionante, emocionante, diferente de cualquier, hermano, gloria al Señor, de cualquier otra cosa que quiera entronizarse como verdad. Gloria al Señor. Y hoy, en la segunda parte, donde vamos a comenzar luego en la segunda hora, en el capítulo 3, versículo 1 al 7, veremos que los creyentes deberían estar establecidos en su andar, en su vida,
hermanos, y vamos a tratar de terminar, no sé si lo vamos a poder terminar, este capítulo 3, donde también la palabra del Señor pone en énfasis, ¿no?, desde el versículo 8 en adelante, que los creyentes deberían estar establecidos en su obra. Y hermanos, y qué bueno que podamos estudiar la palabra del Señor, qué bueno que podamos nosotros en esta noche poner en práctica lo que el apóstol Pablo les dijo a los creyentes en Éfeso, también en el capítulo 4, versículo 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí veremos que les dijo lo mismo a los creyentes de Tesalónica, a los tesalonicenses. Se trata, hermanos, gloria al Señor, de cómo nosotros deberíamos estar establecidos en su obra en este tiempo. Pero bueno, vamos a ir a la tanda publicitaria de la radio y en la segunda hora vamos a desarrollar este capítulo 3 de la carta a los tesalonicenses. Quiero estar hablando de ti, hoy úsame para la gloria de ti. Te has vuelto en mi respirar y en tu faz vi el amor por la humanidad perdida en el dolor vacía. Seguimos acá en la 94.1 FM La Predicadora, estamos en vivo hasta las 22 horas, podés comunicarte, que está mi hermana Elba en los teléfonos, si necesitas que mi hermana ore por el teléfono, mi hermana lo va a estar haciendo, ¿sí? Estamos anotando todos los pedidos de oración. Y gracias a todos los que están del otro lado sintonizando la radio. Gracias al Señor por tu vida que estás allí acompañándonos en esta noche. Saludamos a todos los hermanos en esta segunda hora que vamos a compartir con ustedes el capítulo 3 de la segunda de Tesalonicenses, donde la palabra de Dios nos habla acerca de la oración. Y también de que los creyentes deberían estar establecidos en su obra. Dice el capítulo 3, verso 1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y el verso 2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Lo que Pablo estaba diciendo aquí es que la palabra de Dios capacita al creyente para vivir en este mundo de maldad. Y damos gloria al Señor por esto, ¿sí? La palabra es la que establece firmemente al creyente en su andar por esta tierra. Si no fuera por la palabra de Dios, hermanos, andaríamos a la deriva. La palabra de Dios nos capacita para que nosotros podamos desenvolvernos en medio de este mundo que camina en dirección contraria a la voluntad de Dios, hablando en términos generales, ¿sí? Gloria al Señor. Y en la frase, por lo demás, hermanos, vemos que se estaba acercando a la conclusión de su carta. Vemos el ruego, orad por nosotros. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Este hombre de Dios, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, orad por nosotros. La oración es algo en lo cual cada creyente se puede implicar. No importa si hace 30 años, si hace una semana, si hace 2 días, que estás en el camino del Señor. Si has creído en el Señor Jesucristo, vos también tenés que ponerte a orar, ¿sí? Gloria al Señor. La oración no es un don del Espíritu, sino que, hermanos, es un deber, es una responsabilidad, es algo que todos los creyentes deberían practicar, pero que lamentablemente muchas personas no oran, hermanos. Sin oración no podemos avanzar. Es algo que todos deberíamos practicar y saber que cada trabajo u obra que se lleve a cabo para tener éxito tiene que estar respaldada por la oración. Para hacer un programa de radio debemos orar primero. Para hablar aquí en los micrófonos debemos orar primero. Para predicar en la iglesia debemos orar primero. Para alabar a Dios debemos orar primero. Hermanos, para todo servicio en la obra de Dios no podemos manejarnos o hacerlo sin oración. Todo debemos llevarlo a la oración.
Gloria al nombre del Señor. Y también en nuestra vida diaria, en la práctica de nuestro diario andar, nosotros debemos ejercitarnos en la oración. ¿Qué hemos de comprar? ¿Qué hemos de hacer? ¿Cuál debe ser la decisión? Pedirle a Dios que Él nos esté guiando. Todo predicador del Evangelio y de la palabra, cada maestro de la palabra que está siendo usado por Dios, tiene personas que están orando por él. Por eso nosotros siempre, hermanos, agradecemos desde este programa a nuestras hermanas, que algunas de ellas no las conocemos personalmente, pero que están orando a favor nuestro. Por eso siempre reconocemos que nosotros estamos por oración de personas que muchas veces no conocemos. De la misma manera que ustedes también son sostenidos por nuestras oraciones, hermanos. Gloria al Señor. Cada uno debe orar individualmente y también orar los unos por los otros. Y sin cesar. Eso enseña la palabra del Señor. Por eso Pablo estaba pidiendo a los tesalonicenses que oraran por él para que el mensaje del Señor se difundiera rápidamente. Pablo tenía un ministerio único. Él era un misionero y un predicador del Evangelio tal como los que conocemos hoy. Realmente la palabra evangelista en el Nuevo Testamento significa misionero. Él era también un pastor y un maestro de la palabra. Todos estos ministerios tenía este hombre de Dios. Él desempeñó todas esas funciones y las había ejercido todas ellas entre los tesalonicenses. Les había guiado al Señor, les había enseñado. Después en estas cartas que les escribió estaba actuando como pastor, los estaba apacentando. Gloria al Señor. No solo les estaba instruyendo en la palabra, sino que también estaba intentando consolarlos y aconsejarlos. Y uno de sus pedidos a ellos fue que oraran. Esa fue una de sus peticiones. Así que como hemos leído, les escribió: orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. De la misma manera que ustedes recibieron el mensaje, hay otras personas que necesitan que este mensaje llegue a sus vidas. Por eso es necesario que ustedes, los de Tesalónica, puedan orar, que ustedes, los que están en la sintonía, puedan orar para que otras personas reciban el mensaje de salvación. Gloria al Señor. No podemos orar por el apóstol Pablo, pero nosotros podemos orar por otras personas que están predicando, así como muchos oran por nosotros en este tiempo. Y qué bueno que saber que nosotros estamos recibiendo sus oraciones y lo valoramos, lo apreciamos. Gloria al Señor. Saber que a través de este medio que es la radio, que usted ore a favor del operador, a favor de los operadores, de los programadores de la radio, porque este es un medio masivo de difusión que es importante en las manos del Señor para que el Evangelio sea difundido a todo lugar, hermanos, donde se sintonice la 94.1 en este caso, FM La Predicadora. Y así tantas radios, tantos canales de televisión que difunden el mensaje de salvación, hermanos. Y siempre nuestra oración debe estar a favor de los predicadores, de los maestros de la palabra, de los que llevan este mensaje de salvación. Y también, hermanos, a ese evangelista que predica de persona a persona, aquel que predica en una campaña, orar por aquel que va a predicar de casa en casa también, hermanos, gloria al nombre del Señor, porque no importa, hermanos, si lo hace a una multitud de gente o si tan solamente como Jesús le habló a la mujer samaritana. De todas maneras debemos orar por el que lleva el mensaje de la palabra del Señor. Por eso, qué bueno, hermanos, que es saber que hay gente que está orando. Nuestra oración es que la palabra de Dios sea honrada y se difunda para la gloria de Dios, hermanos. La palabra de Dios tiene que ser exaltada en la actualidad. Oremos para que los cristianos la exalten en sus propias vidas. Y gloria al nombre del Señor. Hay personas que profesan creer en la palabra de Dios y le prestan muy poca atención a la oración.
Por ello debemos orar para que aquellos que manifiestan creer en la palabra se introduzcan en ella en profundidad, para conocer realmente lo que dice, que tiene una enorme relevancia para sus vidas y para el mundo que nos rodea. Porque muchas veces ¿sí? Dicen que aman a Dios, pero no conocen la palabra. Y a Dios lo conocemos a través de su palabra. Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos orar, ¿sí? Y ¿cuál era el pedido de oración? Para que la palabra de Dios corra y no sea impedida. ¿Por qué? Porque solos no podemos. También en el versículo 2 vemos que pidió oración para que él y sus colaboradores fueran librados de personas perversas y malvadas. Dice aquí en este versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, dice el apóstol Pablo. Cabe la posibilidad que entre aquellos que profesan ser cristianos o que parecen ser cristianos haya ese tipo de personas que pueden causar más problemas en una comunidad cristiana que las dificultades provocadas por factores externos, muchas veces, ¿no? A veces la propagación del Evangelio puede ser estorbada más por personas que formalmente y oficialmente están vinculadas a la comunidad cristiana. ¿Saben por qué sucede esto? Porque el mismo Señor Jesús lo dijo, que el trigo crece juntamente con la cizaña, o la cizaña crece con el trigo. ¿Sí, hermanos? Y esto es permitido por Dios. Gloria al Señor. Y, hermanos, podemos observar que aquí en el versículo 2 nos está hablando de fe, ¿sí? No se está simplemente hablando de la fe, porque dice porque no es de todos la fe. No todos tienen la fe, es decir, que no todos creen o se adhieren a las doctrinas tales como los apóstoles las han enseñado. Por eso aquí está hablando, hermanos, que no es de todos la fe, por lo menos la fe que salva. No es que no tengan fe, sino que la ponen en cosas vanas también, hermanos. Eso es algo también importante, ¿sí? El fundamento de la iglesia se apoya en la doctrina que los apóstoles han dado a la iglesia. Y esto es lo que tenemos que enseñar y predicar. Una cosa es creer en la verdad de la venida de Cristo y esperar ansiosamente su llegada, y otra es vivir de una manera digna que esté acorde con esa gran verdad. Y esto fue lo que Pablo estaba escribiendo a los tesalonicenses. Si realmente deseamos con intensidad la venida del Señor, lo demostraremos por medio de nuestra relación con la palabra de Dios y por la forma en que transitamos por los caminos de la vida, hermanos. Gloria al nombre del Señor. En el versículo 3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Seguimos leyendo. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Gloria al Señor. Qué bueno, hermanos, saber, es una hermosa realidad saber que el Señor es fiel. Nosotros no hemos cumplido con Él, pero sin embargo Él nunca nos ha abandonado. Él es fiel. Él es siempre, siempre fiel. Los cristianos tendrían que aferrarse con tenacidad a este breve versículo, hermanos. El Señor es fiel y le afirmará, eso es lo que dice la Escritura. Pero fiel es el Señor que os afirmará, y no solamente nos va a afirmar, sino que nos va a guardar del mal. Aleluya, gloria al Señor. Aunque ha sido una necesidad a través de toda la historia de la Iglesia, especialmente en el día de hoy, los creyentes necesitan ser afirmados en la palabra de Dios. Porque muchas veces, ¿sí?, cuando un creyente no se afirma en la palabra del Señor, va a ir de tumbo en tumbo, va a ir a la deriva. Hermanos, la palabra escrita nos revela la palabra viviente que es Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, en nuestro tiempo el hogar, grandes sectores del cristianismo y las vidas de los creyentes se encuentran en desorden.
Por eso necesitamos ser afirmados. ¿Cómo puede un creyente ser afirmado? Acudiendo a la palabra de Dios y permitiéndole que ella ejerza influencia en nuestras vidas, hermanos. El Señor actúa por medio de su palabra. La palabra de Dios nos mantendrá alejados del mal. Alguien ha dicho, la Biblia nos mantendrá alejados del pecado y el pecado nos mantendrá alejados de la Biblia. Tremendo es esto, ¿sí? Gloria al Señor. Y como dice acá en este versículo 4, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, ¿sí? Hermanos, a los creyentes se les ha mandado hacer ciertas cosas y hay mandamientos específicos para los creyentes. Y vimos en detalle cuando hemos visto la primera carta a los tesalonicenses, podemos recordar en el capítulo 5, encontramos 22 mandamientos que los creyentes tienen que cumplir. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y todos aquellos que hemos examinado son sus mandamientos. Pablo tenía su confianza puesta en el Señor en cuanto a esto, ya que dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Él los encomendó al Señor con la confianza en que ellos iban a cumplir e iban a continuar cumpliendo lo que sus maestros les habían enseñado. Y qué lindo que es esto, hermanos, qué lindo que es poder obedecer a la palabra de Dios sin cuestionamientos, porque en estos tiempos que vivimos son más los que cuestionan la palabra del Señor que los que la obedecen o la ponen en práctica o la aplican a su vida, hermanos. Muchas personas se dedican solamente a cuestionar texto por texto, a buscarle la quinta pata al gato, como dice un dicho por allí, hermanos, buscando en la palabra de Dios algún error, hermanos, pero qué bueno que nosotros podamos aplicarla y la podamos vivir como palabra de Dios. Gloria al Señor. Pablo creyó que esta iglesia de Tesalónica, que tenía un testimonio tan positivo, continuaría manteniendo ese testimonio, ¿sí? Esa magnífica reputación que tenían. Ellos tenían buen testimonio. Dice en el versículo 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Gloria al Señor. El creyente tiene que andar o vivir en el amor de Dios, hermanos. El creyente, usted y yo, tenemos que andar y vivir en el amor de Dios. Gloria al Señor. Si usted se encuentra viviendo hoy bajo el calor de su amor, el amor de Dios es derramado en su corazón y entonces usted sabe que Él lo ama. Y usted puede manifestar ese amor por el poder del Espíritu, porque solo el Espíritu de Dios puede hacer que el amor de Dios sea real en nosotros. Hermanos, solamente el Espíritu Santo nos puede, hermanos, hacer sentir, palpar y vivir este amor de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor. El amor es un fruto del Espíritu Santo. No podemos amar de manera natural a cada persona y además, en nuestra opinión, Dios no espera eso de nosotros. Pablo escribió en su carta a los creyentes de Filipos que nuestro amor que nuestro amor abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, lo cual implica que deberíamos ser cuidadosos acerca de amar a aquellos que nos rodean. Podemos observar la frase y la paciencia de Cristo, dice. Esto no significa que usted deba dedicarse a discutir acerca de su opinión a favor o en contra del milenio, o si está a favor del arrebatamiento de la iglesia antes o después del periodo de la gran tribulación, sino que usted tiene que estar esperando pacientemente la venida de Cristo. Hace unos días nos enviaron un video donde dicen que la venida de Cristo va a ser en el año 2028, según las profecías del Antiguo Testamento, según estudiosos judíos, hermanos, supuestamente mesiánicos.
hermanos, pero la palabra del Señor es bien clara, ¿sí? Ya es una mezcla de profecías y muchas veces se quieren instalar las profecías que son relativamente, que hablan relativamente y específicamente sobre el milenio y las quieren aplicar a este tiempo y nunca va a suceder, hermanos, ¿sí? ¿Por qué todo esto? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Pero no estamos en esta noche para discutir o para debatir de este tema. Lo que sí estamos seguros, sea en el 2028, sea en esta noche, en esta madrugada, dentro de 10 años, 20 años, 30, no lo sé, hermanos, que estemos preparados para la venida del Señor. O que estemos preparados, si el Señor en este día dice, hasta acá fueron tus días terrenales. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Por supuesto, gloria. Estando en este cuerpo o ya habiendo abandonado el cuerpo, hermanos. ¿Sí? Gloria al Señor. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia y sé que el Señor viene pronto porque las señales están cumplidas y toda esta difusión de profecías nuevas y nuevas supuestas revelaciones nos indican que así es, el Señor viene. Lo que sí tenemos que estar aguardando el retorno de Jesús porque su palabra es fiel. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, qué bueno que es confiar en nuestro Dios Todopoderoso. Él es fiel, Él es verdadero, Él es justo. Y vamos a ir a una alabanza en esta noche y luego continuamos con más palabra de Dios. Gloria al Señor. Que Dios esté fortaleciendo cada vida. Te has vuelto en mi respirar y en tu faz. Vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Yo te quiero alabar con el corazón, con mi alma y con mi cuerpo, Dios, con el corazón. Llegue a ti, Señor, y que tu bendición toque mi vida, oh Dios, como una suave brisa del viento. Yo te quiero alabar, oh Dios, porque te amo, Dios, porque te amo, Dios. Yo te quiero alabar, oh Dios, con el corazón,
con mi alma y con mi cuerpo, Dios, de sincero corazón. Dejo volar al viento mi ruego, Dios, que llegue a ti, mi buen Señor, porque te amo, Dios. La música que te conecta con Dios y te hace libre en Jesús. 94.1 La Predicadora. Continuamos con más Hablando de Ti. Nos quedan media hora de programas. Podés comunicarte, sí. Gloria al Señor. Estamos en vivo en la 94.1. Este programa que va todos los miércoles de 20 a 22. Gloria al Señor. Y también nos podemos sintonizar los viernes de 14 a 16, donde estamos estudiando la epístola a los romanos también. Así que, Gloria al Señor. Gracias al Señor. Nuestro programa se basa en estudios de la palabra del Señor y bueno, es un gozo para nosotros poder compartir palabra de Dios, que es lo que nos edifica, nos alimenta y nos motiva a prepararnos para el regreso de nuestro amado, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Continuamos ahora acá en este capítulo 3 de la segunda epístola a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, vamos a leer. Y hemos visto en los versículos 3 al 5 la confianza del apóstol, confianza en la fidelidad del Señor, que Dios es fiel, y confianza respecto a los hermanos también, confianza respecto a los hermanos de Tesalónica. Por eso él dice, nosotros debemos ser fieles. Para esto debemos ser obedientes. Ellos el apóstol estaba confiado en que los hermanos iban a obedecer. Ahora en este versículo 6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Gloria al Señor. Pablo no andaba con rodeos, hermanos, no andaba acomodando las palabras ni buscando cuál sea la más suave para decir las cosas. Aquí le vemos usar un lenguaje directo, sin inhibiciones, al decir, os ordenamos, hermanos. Gloria al Señor. Y al ser una orden es un mandamiento, ¿sí? Gloria al Señor. Y este es el mandamiento acerca de administración, de disciplina, gloria al Señor. En primer lugar dice, os ordenamos, gloria al Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Gloria al Señor. El creyente no tiene que andar con los que se comportan en forma desordenada. Un gran punto. Hay algunos que han insistido en que uno debe frecuentar todos los lugares y compañías posibles con el propósito de presentar a todos el Evangelio. Vieron que hay una parte donde el apóstol Pablo dice con el judío, judío, con el griego, griego. Entonces, esto ha sido mal interpretado muchas veces y nos tenemos que juntar con todos y andar con todos, no importa cómo esté, no es así. La palabra del Señor acá enseña que no debemos andar con los que se comportan en forma desordenada. Gloria al Señor. Por desgracia, hay personas que por seguir esa norma de conducta han adquirido ciertos vicios o cedido en sus propios niveles. Se fueron al otro extremo. Al otro extremo. Gloria al Señor. La palabra Jeremías, ¿cuál era de parte de Dios?
conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ahí está. Y al andar desordenadamente corremos ese riesgo de andar con esas personas, Jeremías ¿verdad? 17:15. Gloria al Señor. Tremendo es esto, hermanos, porque muchas veces perdemos de vista en pos del amor, en pos de que tenemos que tener amor, que realmente debemos manifestar el amor de Dios que hemos recibido, porque hemos recibido el amor de Dios. Pero hermanos, hay principios establecidos en la palabra del Señor que tienen que ver también con la santidad, Nunca debemos dejar de lado la santidad. Y si algo, hermanos, si algo me aparta de la consagración, de la santidad, no es de edificación para mis vidas. Gloria al nombre del Señor. Por eso, acá podemos ver lo que sucede. Ahora, ¿cómo cumplir entonces con nuestra misión de dar un testimonio cristiano a esas personas que necesitan ser regeneradas por el Espíritu Santo? Nos podemos preguntar. Por supuesto que tenemos que comunicarles el mensaje, pero sin confraternizar con ellas, es decir, sin asumir o adoptar todos los niveles de trato social de la amistad y la camarería. Hermanos, realmente muchas veces en pos del compañerismo, en pos de nos mezclamos y hacemos cosas que no debemos hacer. Por eso la palabra del Señor nos está hablando de esta manera. Aunque a veces no lo parezca, esas personas, aunque nos reprochen, en el fondo nos respetarán por nuestra fidelidad a nuestras convicciones y principios, porque verán que somos coherentes y los llevamos a la práctica hasta sus últimas consecuencias, incluso hasta el límite de arriesgar una amistad. Uno tiene que decir, mira, yo voy a estar, pero yo no comparto esto, no hago esto, ni aquello, ni lo otro, y te van a respetar, y van a respetarlo, ¿sí? Dios dejó bien en claro que teníamos que mantener la prioridad de nuestra relación con Él, y a quién teníamos que seguir también. También dice en el versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué maneras debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ellos fueron ejemplo a los tesalonicenses, hermanos. Y podemos ver que, gloria al Señor, hay un refrán que dice, Dios los cría y ellos se juntan. Uno tiende a ser como los amigos que lo rodean y acompañan más frecuentemente. Por lo tanto, los cristianos deberían ser cuidadosos al elegir sus compañías y las personas con las cuales se asocian. Porque, ¿qué pasa? Uno, sin darse cuenta, termina hablando de la misma manera que habla determinado grupo. ¿Sí, hermanos? Si usted es una persona que todavía no ha madurado, que de pronto todavía no tiene dominio propio, que de pronto todavía, hermano, usted no está firme en el Señor, lo más probable es que le suceda lo que Dios le dijo a Jeremías. Se va a ir al otro extremo, ¿sí? Hermanos, por eso la palabra del Señor nos habla de esta manera, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Es importante que tengamos en cuenta estas cosas que nos enseña la palabra del Señor, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Gloria al nombre del Señor. Y el versículo 8 dice de esta manera, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Gloria al Señor. Tremendo es esto. Los creyentes de Tesalónica estaban viviendo su vida cristiana en una relación apropiada con el Señor Jesús y estaban siendo perseguidos por ellos. Pablo les consoló, les enseñó y los animó. Después les informó que él también estaba sufriendo persecución y pasando por dificultades. Gloria al Señor. Hermanos, qué bueno que es saber que muchas veces nos identificamos de esta manera en los sufrimientos con nuestros hermanos en el mundo entero, dice la palabra del Señor en la carta del apóstol Pedro. Y hemos visto también que los creyentes deberían estar afirmados, arraigados a la palabra del Señor. Después también destacamos cuán importante es el andar
la vida de los creyentes y cómo su forma de vivir debe ser fundamentada en la palabra. Ahora llegamos a la obra del creyente, la cual constituye un aspecto muy práctico. Esto implica cosas en las cuales necesitamos estar comprometidos con la palabra de Dios, ¿sí? Gloria al Señor, y que ella pueda abrirse paso en nuestros corazones y vidas, hermanos. En el versículo 8 hemos leído, ni comimos de balde el pan de nadie, dice, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Tremendo es esto. Gloria al Señor. El mandamiento acerca de la administración de la disciplina está hablando de tener orden en el nombre de Jesús, en Cristo, que es nuestro ejemplo, en los apóstoles que fueron disciplinados para todos, para todo, hermanos. Tenemos el ejemplo primero en Jesucristo y luego en los apóstoles también. Y aparte de todo esto, la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios es orden, ¿sí? Es orden. Si decimos que tenemos el Espíritu Santo, nuestra vida debe ser una vida ordenada. Gloria al Señor. El Espíritu Santo es orden. Gloria a Jesús. Por eso también continúa diciendo, al contrario, trabajamos con afán y fatiga con respecto a este versículo 8, día y noche, dice, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. La práctica o costumbre del apóstol Pablo aparentemente era que cuando él llegaba a un lugar como misionero, no permitía que nadie le pagara por su trabajo misionero entre los creyentes. Y creemos que esta norma se aplicó especialmente en su primer viaje misionero. Cuando llegaba a una ciudad como misionero, no había ninguna reserva hecha para él en alguna especie de hotel o posada. No se le pagaba ningún sueldo, ni se recogía ninguna ofrenda para él en su primera visita a una ciudad, nunca lo hacía. Él fue muy cuidadoso en pagar sus propios gastos y mencionó este hecho cuando escribió a los tesalonicenses y también a los corintios. Cuando él estaba estableciendo nuevas iglesias, se sostuvo económicamente por medio de su trabajo en la fabricación de tiendas. Sin embargo, una vez que las iglesias habían sido establecidas y Pablo las visitaba por segunda y por tercera vez, él recibió ofrenda de ellas, lo dice la palabra del Señor. Él les dejó en claro a los gálatas que ellos debían contribuir. Les agradeció a los filipenses por su ofrenda. Él mismo recogió una ofrenda en su tercer viaje misionero para ser entregada a los cristianos pobres de Jerusalén. Obviamente, la gran verdad de la venida de Cristo no había convertido a Pablo en algún tipo de fanático o a adoptar una posición irrazonable en asuntos de dinero. Y ha habido fanáticos en todas las épocas. En el siglo pasado hubo quienes esperaron el retorno de Cristo, así que vendieron sus casas y propiedades, se envolvieron en túnicas blancas y se subieron a los techos o lugares altos para esperar que el Señor viniera. Hubo varios detalles que los identificaron como fanáticos. Por ejemplo, ¿por qué subirse en los techos o terrazas? ¿No podía el Señor recoger a una persona elevándola desde el suelo tan fácilmente como desde un techo? Y si una se subía a un techo, entonces ¿no habría sido mejor ir a la cima de una montaña? Y además, ¿por qué necesitaría uno una túnica blanca? El Señor nos proporcionará una ropa adecuada cuando lleguemos a su presencia, hermanos. ¿Y por qué tenían que vender a aquellas personas sus propiedades para convertirlas en dinero? ¿Habrán pensado que se podían llevar el dinero? Es que la gente puede hacer algunas cosas peculiares e insensatas porque dicen que creen en la venida pronta de Cristo. El hecho es que no hay otra doctrina en la Biblia que haga que usted trabaje más dura y prudentemente para Cristo. Si usted cree que Él va a venir, trabajará para Él. Estará ocupado en los asuntos del Señor en alguna fase de su obra. Estará sembrando algunas semillas de la palabra de Dios en el campo del mundo para que con el tiempo produzca una cosecha. Gloria al Señor. Por eso acá está hablando, hermanos, porque ellos también habían llegado a un extremo de necesidad. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque habían descuidado sus labores, porque
estaban equivocados, aguardando el regreso del Señor, que era inminente. Entonces, como que realmente andaban de casa en casa a la hora de la comida, también un gran detalle, ¿sí? Por eso, hermanos, estas cosas tienen que ver también con nuestra vida cristiana. Gloria al Señor. Y es la amonestación a los ociosos, versículo 8 al 10, donde seguimos leyendo, dice: no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Gloria al Señor. Vieron que hay algunos que dicen: yo me voy a dedicar a la obra del Señor. Bueno, dedícate a la obra del Señor y el Señor te va a sostener, pero no andes demandando de la gente que te sostengan porque sos el siervo de Dios. Hermano, en ese sentido está hablando la palabra de Dios. Algunos dicen: bueno, yo me voy de misionero y Dios se tiene que encargar, y van casa por casa a la hora de la comida, llorando su necesidad, dando lástima de un lado al otro y utilizando el nombre del Señor en vano, realmente. Tremendo es esto. De eso está hablando acá, que no debe suceder, hermanos queridos. Pablo estaba diciendo que como apóstol que les había guiado al Señor y establecido una iglesia entre ellos, tenía el derecho, la autoridad para reclamar una ofrenda. Sin embargo, no lo hizo, porque quería ser un ejemplo para los creyentes de Tesalónica, para que ellos no fueran arrastrados hacia una posición fanática. El apóstol Pablo estaba llevando a cabo su trabajo misionero de una manera muy práctica. Él se sostuvo económicamente a sí mismo con el trabajo de sus propias manos y actuó de esa forma para ser un ejemplo para los cristianos de Tesalónica. Él iba a llamar la atención sobre este asunto en el versículo siguiente. Versículo 10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Tremendo. Y ¿sí? Vieron esos que no quieren trabajar, y tiene que ver, hermanos, con aquellos que no hacen nada. Gloria al nombre del Señor. Son dos extremos, ¿no? Uno, bien el que estábamos comentando recién acerca de no andar pidiendo, sí, gloria al Señor, y está el otro también, que son dos extremos, ¿eh? Y el otro es que el que es mezquino, que tampoco quiere dar para la obra de Dios para nada. Claro. Todos los extremos son malos, ni uno ni el otro, pero en este caso podemos ver que, como bien dice la Escritura, si Dios lo llamó, Dios lo va a sostener, ¿sí? No necesariamente tiene que andar mendigando. Así es. Ni dando lástima, como bien estábamos compartiendo recién. Tremendo. Pero tenemos los dos casos también, guarda sí. Que también está el otro caso de los que son mezquinos, los que no quieren dar nada para la obra del Señor, los que no quieren ayudar al pastor, ¿no? Hay de todo en este asunto, ¿no? Gloria Por al eso, Señor. hermanos, también hay órdenes y hay órdenes. mandamientos con respecto a las ofrendas. Los hay en el Nuevo Testamento, en el periodo de la gracia, donde la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Que ya lo vamos a ver cuando estudiemos la carta a los Corintios. Específicamente hay 2 capítulos enteros dedicados a las ofrendas también. Pero en este caso se estaba refiriendo a estos que andaban desordenadamente. Sí. ¿Por qué? Porque el creyente que está esperando que el Señor venga no es un soñador, sino un trabajador. Al no haber trabajo, no habría comida, y esa fue la regla establecida por el apóstol: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y estamos hablando de comer, no espiritualmente, no solo de pan vivirá el hombre, no, de comer, de alimentar el estómago, el cuerpo físico, porque lamentablemente no querían trabajar, porque se habían ido al extremo, ¿no?, de creer o de volverse fanático con respecto a la venida del Señor. Es como en un tiempo atrás, cuando nosotros comenzamos el camino del Señor hace más de 30 años, decían que para qué vas a estudiar, que para qué vas a preocuparte en progresar en la vida si Cristo viene. Eso es lo que estaba pasando aquí. Pero ¿qué pasaba? A la hora de que tenía hambre el estómago,
hermanos, no ponían en práctica esa paciencia que decían tener, que estaban esperando al Señor. Andaban desordenadamente. Esto se repitió a lo largo de la historia una y otra vez y se va a seguir repitiendo. Hay personas que de pronto se le viene la casa abajo y dice, yo me dedico a la obra del Señor, y los hijos no tienen alimento, la casa no tiene las cosas necesarias, no tienen para pagar la luz, no tienen para comprar el gas, no tienen, y hermanos, y esos están en un extremo de pobreza y dicen, no, porque el Señor me suple, el Señor me basta, pero realmente estamos negando la fe, porque aquel que no provee para los de su propia casa, dice la palabra de Dios, que ha negado la fe. Eso es lo que está hablando acá en este capítulo específicamente. Y en la actualidad, hermanos, a veces, y entre algunos creyentes, un cierto fanatismo en el área de la profecía. Resulta muy interesante que en esta epístola, que trata ampliamente el tema de la profecía, que casi la mitad de la carta está dedicada a los aspectos prácticos de la vida cristiana, Pablo colocó el énfasis en el lado práctico de la gran verdad de la venida de Cristo a recoger su iglesia. Una cosa es ser fanático en el tema de la profecía y otra bien diferente es creer en la verdad profética y entonces hacer que esa verdad quede entrelazada con nuestra vida diaria, influenciándola para que se convierta en una dinámica de acción y de trabajo práctico. Si de verdad esperamos la venida del Señor, vamos a buscar lo mejor, servirle a Dios con excelencia, hermanos. Somos embajadores de Cristo, dice la palabra del Señor, y debemos representar al Señor con excelencia, hermanos. Por eso, qué bueno lo que nos está hablando aquí, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y acá viene el tema, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Gloria al nombre del Señor. Tremendo. Acá podemos ver, se nos describió claramente aquella situación. Había algunos que no estaban trabajando en nada constructivo, no estaban interesados en difundir la palabra de Dios, pero estaban ocupados porque eran entrometidos. Se ponían pesados y estaban causando problemas a la iglesia en Tesalónica. Se requiere solo una manzana podrida para estropear el resto, hermanos. Por eso, qué bueno que nosotros podamos prestar atención a estas cosas. Y solo un fanático puede afectar a la vida espiritual de muchas personas. Fue por ese motivo que Pablo les había dicho anteriormente que se apartaran de aquellos que vivían desordenadamente, y estamos seguros de que en ese momento estaba pensando en aquellos entrometidos. Eran como termitas y simplemente tan efectivos como las termitas en aquellas iglesias de Tesalónica. ¿Qué hacen las termitas? Comen todo. Y debilitan. En este caso las termitas comen las maderas, ¿verdad? Gloria al Señor. Y traen debilidad, hermanos. Por eso, acá la palabra del Señor está hablando acerca de los ociosos. Estar ocioso, ocio significa descanso, cesación del trabajo, distracción, diversión para descanso. Todos anhelamos y todos tenemos un momento de ocio, un momento. Pero el tema es cuando las 24 horas del día son para el ocio. El descanso, la cesación del trabajo, la distracción, la diversión, siempre descansando. Por eso hay un proverbio, el proverbio número 6, donde nos pone de ejemplo a la hormiga, ¿sí? Gloria al Señor. Y bueno, por falta de tiempo no lo podemos leer, pero usted lo puede leer, ¿sí? Proverbios capítulo 6. Por eso, hermanos, a los entremetidos en cosas que no les correspondía, le habla acá, hermanos, que andan desordenadamente, que no se ocupan en nada. Si no lo hacen, debemos amonestarlos, aquellos que andan de casa en casa, inmiscuyéndose
entre metiéndose en la intimidad. Y así comienzan las murmuraciones, los chusmeríos y todas las cosas que a Dios no le agrada. Por eso es importante esto. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que si nos debemos visitar como hermanos en la fe, compartir la palabra de Dios, visitarnos para orar, visitarnos para hablar de la palabra del Señor, para compartir alimentos. ¿Por qué no, hermanos? Unos mates, ¿sí? En compañerismo, con hermanos espirituales, con hermanos de fe. Y si viene alguno de aquellos que andan desordenadamente, hablemosle del Señor, amonestémosle, como dice la Escritura aquí. Por eso dice en el verso 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero ¿qué pasa? Cuando pasan estas cosas, muchos de estos luego van a otra iglesia, cuando uno los amonesta y les dice, mira, estás caminando mal a la luz de la palabra de Dios, van a otra iglesia, van a otro pastor y le dicen, en aquella iglesia no hay amor. Yo no tenía para comer y no me ayudaron. Por eso cuando, hermanos, es tremendo, es tremendo. Acordate que el tesorero de Jesús fue Judas. Y él era uno de los que se oponía cuando, hermanos, cuando se quiso juntar dinero, ¿sí? O cuando se dijo que se podría vender ese perfume de nardo puro y darlo a los pobres. ¿Por qué este desperdicio? Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? A los pobres siempre lo tendréis. Ojo con esas cosas. Porque muchas veces hay personas que están en pobreza, que están en ruina, que no tienen para comer por su desobediencia, porque no ponen en práctica lo que dice la segunda carta a los tesalonicenses. Y no se trata de que el resto del pueblo no tenga amor, porque hay que ver, hay que conocer la situación. Muchas veces nos llenamos la boca para hablar del amor de Dios, hermanos, pero la palabra de Dios nos enseña estos detalles, estos principios. Y acá es bien clara la Escritura. Si es un hermano en la fe, ¿sí? Debe trabajar, debe sustentar su familia. Y hay otro pasaje también donde nos habla en la carta a Timoteo que aquellas viudas que sean menores de 60 años, ¿qué debían hacer? Volverse a casar para que no sean gravosas a la iglesia del Señor. Y la tenían que sustentar sus hijos también. Y si eran viudas, hermanos menores de tal edad, se tenían que volver a casar para no ser gravosos a la iglesia. Hay muchas cosas que dice la palabra de Dios que muchas veces se pasan por alto y se van al extremo, ¿no? No hay amor. Hay que ayudar a los pobres, hermanos. Por eso, como decía el pastor, ni un extremo ni el otro, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña todo esto. Gloria a Dios, claro que sí, así dice la Escritura, sí, gloria al Señor. Así que qué bueno que nosotros nos podamos mantener firmes en la palabra de Dios, sí, mantener este equilibrio justo, gloria al Señor, para poder cumplir lo que la Biblia dice, gloria a Dios. Gracias al Señor por mi hermana Nuria, dice, escuchando, hablando de ti, qué lindo es aprender de su palabra, bendiciones, gracias Nuria por estar, gloria a Dios. Gracias a todos los hermanos que están orando. También mi hermana Miriam de González Catán dice, paz, hermana amada, Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Y también a cada oyente, te quiero agradecer por tus fieles oraciones, estoy mucho mejor. Oramos por una infección urinaria, dice su palabra, orá los unos por los otros, y también dice, clama a mí, yo te responderé, y si le pedimos a nuestro Dios, Él va a responder, conforme a sus propósitos y a su santa voluntad. Dios esté guardando su regreso a sus hogares, seguimos unidas en oración, nuestro Dios es fiel, nos deja Santiago 5:16, Jeremías 33:3, el Salmo 121, versículo 8, amén, aleluya, su palabra, nuestra guía de vida. Leemos Santiago 5:16, ya se nos está yendo el tiempo, gloria al Señor. Nos quedaron algunas cositas, hermanos, acá en este capítulo 3, pero qué bueno que, hermanos, podamos poner en práctica la palabra del Señor.
Dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gloria al Señor. Hermoso pasaje que nos deja nuestra hermana Gloria Miriam de a Dios. González Catán. Y bueno, ya estamos despidiéndonos prácticamente. Vamos a estar el viernes nuevamente de 14 a 16. Hemos visto, hermanos, los versículos 11 al 15, habla a los entrometidos en cosas que no les correspondían, que andaban desordenadamente, que no se ocupaban en nada, y si no lo hacen debemos amonestarlos, ¿sí? Gloria al Señor. Y también versículo 16 al 18 habla de la bendición, la paz en toda manera, la presencia de Dios, la gracia de Dios y la autenticidad, me trabé, de la carta donde él dice, gloria al Señor, en el versículo 17, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Gloria al Señor. Gracias damos a Dios por su palabra y por su presencia. Amén. Gracias a Dios por la palabra de Dios y nos estaremos escuchando el próximo viernes a las 14 horas. Dios los bendiga. Gracias, Mauro, por estar en la sintonía. Gracias, hermana Miriam, por este mensaje. A todos los que se comunicaron y a los que no lo pudieron hacer, gracias también. Oramos los unos por los otros. Dios los bendiga. Saludo con la paz del Señor, buen descanso y gracias por acompañarnos, gracias por sus oraciones y será hasta el viernes desde las 14 y 16 horas. Paz de Cristo para todos.